Habiendo perdido su trabajo, la doctora llegó a la tumba del hombre rico al que no había podido salvar. Al escuchar una conversación entre dos extranjeros, fingió no entender. El estado de ánimo de Dorothy no podría haber sido peor, y con razón, no es todos los días que te despiden porque tu paciente falleció después del tratamiento. El jefe del departamento estaba gritando y amenazando con tomar medidas legales. El jefe de los médicos fue más moderado en sus amenazas, pero le dijo a Dorothy de inmediato que no había forma de evitar el despido. Pero, ¿cómo es esto posible, señor Warren? Seguí todos los procedimientos y el medicamento recetado es absolutamente seguro. Todo se puede verificar, explicó Dorothy, apenas conteniendo las lágrimas. El jefe de los médicos sacudió la cabeza. No sé cómo lo trataste, pero los resultados hablan por sí mismos. De todos modos, prepárate para lo peor. La policía vendrá a tomar declaraciones, así que piénsalo bien y no hables de más. Ahora ve al departamento de contabilidad y procesa todo correctamente. Dorothy salió de la oficina. En ese momento, todo lo que quería era cubrirse la cara con las manos y llorar a gritos. Y hoy, de todos los días, era el funeral de su paciente, Scott Reynolds. Aunque lo más probable es que el funeral ya hubiera tenido lugar, eso no cambiaba las cosas. Después de recibir su indemnización y una reprimenda de la dirección, Dorothy fue directamente al cementerio para presentar sus respetos al difunto. Como hematóloga, lo había tratado por problemas de coagulación sanguínea, y Scott había muerto por razones desconocidas. En general, todo sucedió tan rápido. ¿Qué mostró la autopsia? ¿Quién tenía la culpa? Dorothy nunca obtuvo una respuesta a esa pregunta, ¿y quién discutiría con ella cuando la culpa era evidente? Fue después de su tratamiento que este empresario terminó en el cementerio. Llamando a un taxi de ida, Dorothy compró una corona fúnebre y otro ramo de claveles con un número par de flores. Vio la tumba de Reynolds desde lejos. Estaba en un lugar visible, un montón de coronas, flores y una gran cruz de roble con una foto del difunto y una placa. Para sorpresa de Dorothy, había dos hombres vestidos de negro en la tumba. El funeral había tenido lugar hace una hora o algo así. ¿Qué estaban haciendo allí? Aunque, bueno, qué pregunta tan tonta, se dijo a sí misma. Está claro que, al igual que ella, vinieron a acompañar al empresario en su último viaje. Dorothy saludó tímidamente a los desconocidos y colocó las flores en la tumba. Luego colocó la corona a un lado e inclinó la cabeza en silencio. En ese momento, Dorothy escuchó hablar en un idioma extranjero detrás de ella. Así que por eso esta pareja vestida de negro se comportaba de manera extraña, eran extranjeros. Bueno, ¿qué hay de sorprendente en eso? Probablemente algunos socios comerciales o inversionistas. Por un extraño giro del destino, Dorothy conocía ese idioma, no perfectamente, claro, pero podía entender algo. Incluso ganó concursos, para deleite de su maestra. Contra su voluntad, Dorothy comenzó a distinguir palabras familiares en el discurso de los extranjeros. Pero lo que escuchó la incomodó. Me pregunto si esta tonta sabe exactamente por quién está llorando, dijo el primero de los hombres, quien aparentemente era mayor y tenía más peso en los círculos empresariales. ¿Cómo podría saberlo? Mírala, una simple Jen, se rió el segundo. Las mejillas de Dorothy se sonrojaron de vergüenza. ¿Qué creen que están haciendo estos extranjeros, viniendo al cementerio y riéndose como si estuvieran en un circo? Todo estuvo organizado perfectamente. Incluso me gustó, como dicen aquí, sin un contratiempo y sin contratiempo, comentó el mayor. Sin un contratiempo y sin un fallo, lo corrigió el más joven. Decidiendo no mostrar que entendía su idioma, Dorothy se arrodilló con tristeza frente a la tumba. El penetrante olor a claveles y tierra húmeda le mareaba la cabeza. En ese momento, los extranjeros murmuraron algo final y se dirigieron hacia la salida. Dorothy se dio la vuelta y les lanzó una mirada despectiva. El anciano cuidador salió de la caseta de vigilancia y la saludó cálidamente. Dorothy se montó con incertidumbre,
todavía sin entender por qué la cara de ese hombre le resultaba familiar. Quería acercarse más cuando escuchó un ruido extraño. Dios mío, ¿qué es eso? Dorothy se estremeció. Al principio, el sonido le pareció un gemido, pero ¿quién podría estar gimiendo en el cementerio? Aunque tal vez alguien de los familiares en duelo estaba llorando. De todos modos, el lugar era muy triste. Dorothy miró a su alrededor pero no vio a nadie. Luego el gemido se repitió, parecía provenir del suelo mismo. Oh, Dios mío, ¿qué es esto? Ignorando las nubes que caían del túmulo de la tumba, Dorothy se arrodilló y escuchó. El sonido claramente provenía de algún lugar profundo en la tumba. Pero ¿cómo era eso posible? Por un momento, pensó que era solo su imaginación, nacida de pensamientos tristes. Pero luego sonó un gemido débil, que no se podía confundir con otra cosa. El corazón de Dorothy latió ansiosamente mientras el gemido se repetía, esta vez cargado de un dolor y desesperación insoportables. Sin dudarlo, Dorothy corrió hacia la caseta del cuidador. «Por favor, ayúdeme», gritó, golpeando la puerta. «Necesito su ayuda urgentemente». La puerta crujió suavemente y un hombre anciano y delgado apareció en el umbral con botas desgastadas y una chaqueta descolorida. «¿Qué ha pasado, señorita?», preguntó con una voz ligeramente ronca. «Escuché un gemido allí», dijo Dorothy de golpe, incapaz de ocultar el temblor en su voz. «Creo que viene de una tumba reciente». El cuidador, acostumbrado a las historias extrañas del cementerio, generalmente trataba de no prestarles atención. Sin embargo, el caso de Dorothy intrigó al anciano, así que suspiró y dijo que iría con ella, tomando una pala y una linterna mientras se acercaba el crepúsculo. Al salir de la caseta, preguntó, ¿dónde escuchó el gemido? Dorothy señaló hacia la tumba de Scott y el cuidador la siguió, mirando ansiosamente a su alrededor. Cuando llegaron al lugar, Dorothy señaló la tumba, aquí, definitivamente escuché el gemido. Sin decir una palabra, el cuidador se arrodilló y escuchó. Luego, el miedo apareció en los ojos del hombre y comenzó a cavar. A pesar de su edad, el cuidador trabajaba rápidamente, su pala se hundía con fuerza en la tierra fresca. Dorothy ayudó tanto como pudo, usando una pala más pequeña que aparentemente los sepultureros habían olvidado. Continuaron escuchando sonidos extraños provenientes de debajo de la tierra. Después de media hora, cuando el lugar de enterramiento estaba casi completamente excavado, vieron que la tapa lacada del ataúd se había agrietado. Oh, parece que los familiares del difunto fueron engañados por la funeraria otra vez. Les dieron una tapa defectuosa, comentó tristemente el anciano. En ese momento, la voz del cuidador le recordó algo a Dorothy nuevamente. Mientras tanto, el cuidador descendió a la tumba y empujó la tapa. «Scott, ¿eres tú?», susurró Dorothy, horrorizada, mirando en la oscuridad del ataúd. Esperaba ver el cuerpo de su antiguo paciente, pero en su lugar había un hombre completamente desconocido vestido con ropa simple y desgastada, yaciendo en el fondo del ataúd, pálido y con los ojos medio cerrados. Los labios del desconocido se movían y el sudor brillaba en su frente. «Oh, Dios mío», susurró el cuidador, mirando más de cerca. «Está vivo». El hombre acostado en el ataúd abrió lentamente los ojos. Se incorporó apoyándose en los codos y miró a su alrededor con ansiedad. «¿Dónde estoy?», croó, agarrándose a los bordes del ataúd. «¿Estoy en una tumba? ¿Ya estamos del otro lado? ¿Está pasando exactamente lo mismo allí?». Dorothy, visiblemente preocupada, dijo, «Necesitamos llamar a una ambulancia». «Está en shock. Y además, este no es Scott Reynolds». El cuidador se sobresaltó y luego ayudó al hombre a salir de la tumba. El extraño parecía asustado, aún sin comprender lo que le había sucedido. «No sé cómo llegué aquí», dijo con ansiedad. «Me ofrecieron un trabajo temporal. Vine para una entrevista y no recuerdo nada más. Mi cabeza está palpitando y dando vueltas». «¿Quién eres tú?»,
preguntó el cuidador, esforzándose por contener su preocupación. ¿Cuál es tu nombre? Ethan, respondió el hombre. Ethan Parks. El cuidador y Dorothy se miraron con asombro. La verdad es que estaban sorprendidos. En la tumba que se suponía contenía el cuerpo del empresario Reynolds, había una persona viva completamente diferente. Simplemente era imposible. ¿Cómo llegaste aquí?, preguntó Dorothy. ¿Conocías al difunto? No, no lo conocía, respondió Ethan. Nunca había escuchado ese nombre antes. Espera, ahora lo recuerdo. Me pidieron que sustituyera a los sepultureros en el equipo de funerales. Acepté, realmente necesitaba el trabajo. Y lo último que recuerdo es un ataúd cerrado sobre un pedestal. Entonces, ¿qué está pasando? No entiendo qué me ha pasado. Dorothy negó con la cabeza. No sabía la respuesta a esa pregunta y también sentía una creciente preocupación. Miró al cuidador, que ya había encendido la linterna, iluminando el área a su alrededor. En ese momento, Dorothy recordó dónde lo había visto antes. Sí, él era mi profesor de idiomas extranjeros en la escuela secundaria, susurró. Señor Cobb, ¿realmente es usted? El cuidador sonrió. Bueno, finalmente me recordaste, Briggs. Te reconocí de inmediato. No has cambiado nada, pero yo, como ves, he envejecido y adelgazado. Era maestro, y ahora soy cuidador en el cementerio. Las lágrimas brotaron en los ojos de Dorothy. El señor Cobb era su maestro favorito en la escuela. Fue él quien le inculcó el amor por los idiomas extranjeros y la ayudó a creer en sí misma, convirtiéndose en una de las mejores estudiantes de la escuela. Y vi una cara familiar, pero no pude recordarla de inmediato, dijo Dorothy, sintiéndose culpable. El cuidador hizo un gesto con la mano. Oh, vamos, olvídalo. Es cosa del pasado. Ahora mismo, necesitamos ayudar a este hombre. Esto es muy extraño, nunca he visto algo así. Mientras tanto, Ethan, todavía en estado de shock, caminaba nerviosamente alrededor de la tumba. Dorothy lo tomó de la mano, esperando calmarlo. No te preocupes, todo estará bien. Vamos a llamar a una ambulancia ahora, y todo se aclarará. Ethan la miró con desconcierto. No, no necesito una ambulancia, y tampoco quiero a la policía. No entiendo lo que está pasando, y para ser honesto, no quiero tratar con las autoridades. ¿Quién sabe en qué me han metido? ¿Y si me he involucrado en algo desagradable? Afortunadamente, el cuidador sugirió una solución, percibiendo la fuerte ansiedad de Ethan. Invitó a Ethan a su casa, donde le dio un poco de agua y lo ayudó a acostarse en una cama. Quédate aquí por ahora, y yo cubriré de nuevo la tumba. Quien haya hecho esto, quería que todo se mantuviera como está. Creo que deberíamos hacer lo mismo. ¿Quién sabe en qué se metió este empresario fallecido? Ethan asintió en acuerdo, pero su mirada permaneció vacía. Mientras tanto, Dorothy volvió a la tumba y tomó algunas fotos, capturando la tumba excavada y el ataúd vacío con la tapa rota. Se aseguró de incluir todo lo relacionado específicamente con Scott Reynolds en el encuadre, la cruz con la fotografía y la placa, así como las coronas con inscripciones y cintas de luto con nombres. Luego ayudó al señor Cobb a volver a enterrar la tumba para que todo se viera como antes. Desde que me gradué de la escuela de medicina, he estado trabajando en la clínica. Lamento no haberlo visitado antes, señor Cobb. Después de la secundaria, toda nuestra clase se dispersó, murmuró, sintiéndose avergonzada. El señor Cobb asintió tristemente. A menudo pensaba en ti. Eras una de mis mejores alumnas. Siempre supe que te convertirías en una gran traductora o en una excelente doctora. Estoy orgulloso de ti, Dorothy. Después de terminar con la tumba, se sentaron en una mesa cercana. Dorothy no sintió ningún miedo, como si no estuviera en un cementerio. A la sombra del anochecer que se acercaba rápidamente, el señor Cobb le contó su triste historia.
Resultó que su único hijo murió en un accidente de coche hace varios años. Su nuera, con quien el señor Cobb nunca se había llevado bien, lo echó de la casa después de la muerte de su esposo. Ahora prácticamente vivía aquí en la casa del cuidador, aislado de sus nietos, a quienes se le prohibía estrictamente ver. Dorothy escuchó a su antiguo maestro con una mezcla de simpatía y lástima. Qué cruelmente trató esta mujer a su propio pariente. ¿Por qué te trató así? Dorothy preguntó al final, cuando el señor Cobb terminó su historia. ¿Esto no era realmente tan fría y despiadada? Creo que solo tiene miedo de que le quite a sus nietos, respondió el señor Cobb con amargura. En ese momento, Dorothy se dio cuenta de repente de que su nuera probablemente era una mujer insegura que intentaba desesperadamente construir su propia vida. Pero no podías tratar a tu propio pariente así. Deberías luchar por tus derechos, señor Cobb, dijo Dorothy con determinación. Tienes el derecho de ver a tus nietos. No es solo tu derecho, sino también el derecho de los niños de ver a su abuelo. El señor Cobb negó con la cabeza. Es más fácil decirlo que hacerlo. No tengo dinero para un buen abogado, y los más baratos solo están interesados en beneficiarse de la desgracia ajena. No te preocupes, dijo Dorothy. Intentaré resolver tu problema. No sé cómo aún, pero lo descubriré. Eres mi salvadora. No sé ni cómo agradecerte. No necesitas agradecerme, señor Cobb. Eres mi maestro favorito, y es un honor para mí ayudarte, dijo Dorothy emocionada, abrazándolo. En ese momento, había un vínculo especial entre ellos, el vínculo de maestro y alumna, que trascendía las fronteras del tiempo y los unía durante un encuentro casual en el cementerio. Al regresar a la casa en la oscuridad, el señor Cobb les dio a Dorothy y a Isen un poco de té aromático. Luego les contó un par de historias divertidas de su pasado. Por un momento, incluso animaron a Dorothy, haciéndola olvidar sus propios problemas. Isen, sin embargo, se sentó en silencio, perdido en tristes pensamientos. Para ser honesto, todavía no podía entender lo que le había pasado. ¿Por qué estaba en la tumba de otra persona y por qué le dolía tanto la cabeza? ¿Y dónde desapareció el fallecido? Aunque Isen mismo no lo vio, entonces, ¿dónde estaba? Recordando el incidente con los extranjeros, Dorothy le contó a su maestro sobre ello, después de escuchar las frases en el idioma original. El cuidador anciano elogió a su antigua alumna por su excelente traducción y luego se quedó pensativo. Después de todo, lo que sucedió hoy claramente excedió los límites de la normalidad. El tiempo voló sin que se dieran cuenta, y cuando Dorothy estaba a punto de llamar a un taxi, de repente sintió que no podía dejar a Isen solo en la caseta del cuidador. Isen, ¿tienes algún lugar a donde ir? ¿Algún sitio para descansar y recuperarte?, preguntó cautelosamente Dorothy. Isen se encogió de hombros con incertidumbre. No realmente, supongo. Vine de las provincias para trabajar, pero como muchos otros, fui víctima de estafadores. No me pagaron y se llevaron mi pasaporte. Incluso amenazaron que si pasaba algo, me dejarían en el fondo del río para siempre. Y no he vuelto a casa en 5 años. Discutí con mis padres cuando me fui, así que no pude regresar. No deberías faltar el respeto a tus padres, amigo. Después de todo, ellos te dieron la vida, objetó el señor Cobb. Isen asintió en señal de acuerdo. Sí, lo entiendo. Es solo vergonzoso regresar como un fracasado. Incluso quería casarme cuando me uní al ejército, pero la novia no esperó. Aunque no la culpo, el hijo del granjero local tendrá más dinero que yo. Y 6 meses antes de regresar a casa, Emily me escribió una carta. Decía algo así como, me voy a casar, no me juzgues severamente. Es fácil para ella decirlo, pero yo casi me tiré al río de la tristeza. Menos mal que mi amigo me detuvo, me ató con cinturones. Fue difícil, pero lo superé. Y cuando regresé del ejército, Emily ya había dado a luz un niño tan hermoso. Sentí envidia,
así que decidí ir a la ciudad para cambiar mi vida, no para hacer el hazmerreír. El señor Cobb y Dorothy intercambiaron miradas significativas, y luego Dorothy preguntó, «Entonces, ¿qué has decidido, Isen? ¿Vienes conmigo o qué?» «El taxi ya está en camino», dijo el despachador. Isen negó con la cabeza. «No, me quedaré aquí con el señor Cobb. Me recuperaré un poco y luego veremos. Siempre hay trabajo en el cementerio. No me moriré de hambre». El anciano maestro se iluminó visiblemente. «Por supuesto, quédate, hijo. Será más animado para mí también, en lugar de estar solo por la noche, soñando con cruces y tumbas». Dorothy sonrió y abrió la puerta de la caseta. Había un coche esperando en la puerta, parpadeando sus luces de manera invitante. «Está bien, entonces me voy». Escribí el número de teléfono en un papel, lo dejé en la mesa. «Llama si necesitas algo y trataré de averiguar algo. Visitaré en unos días. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo?» «Claro, papá», respondió el cuidador, abrazándola para despedirse. Al acercarse a la puerta, Dorothy se volvió y saludó con la mano al señor Cobb y a Isen. Ellos le devolvieron el saludo, y mientras caminaba hacia el taxi, sintió una oleada constante de amor y gratitud hacia este anciano sabio que una vez había sido su maestro y ahora se había convertido en un amigo y mentor. Al ver un emblema notable en el parabrisas, Dorothy sintió una oleada inexplicable de lástima y compasión. El conductor del taxi estaba discapacitado. Después de darle la dirección, se recostó en su asiento. El conductor del taxi asintió y se alejó suavemente. Las calles, envueltas en la niebla nocturna, pasaban rápidamente, y Dorothy, cansada del día, solo soñaba con un baño caliente y una cama suave. El salón estaba lleno de una luz tenue y agradable, iluminado solo por el tenue resplandor del tablero. Para pasar el tiempo, Dorothy escuchaba el sonido de los neumáticos en el asfalto y miraba por la ventana, observando las siluetas de los edificios altos que pasaban. En ese momento, se sintió completamente agotada, como si la vida le hubiera exprimido todas las energías. El conductor se mantuvo en silencio. Dorothy notó que el hombre era efectivamente un amputado doble y que fuera del coche probablemente se movía en silla de ruedas. Su coche estaba equipado con un mecanismo especial que le permitía controlarlo manualmente. «Perdón», dijo de repente Dorothy, «creo que no soy una muy buena pasajera. Estoy en silencio todo el tiempo». El conductor sonrió y ella comprendió de inmediato que era una sonrisa genuina, no solo un intento de ser cortés. «No», respondió el taxista, «¿estás solo un poco deprimida? ¿Está todo bien contigo?» Dorothy asintió con incertidumbre. «Bueno, ¿cómo puedo decirlo? Me despidieron de mi trabajo hoy y pasé varias horas en el cementerio. En general, ha sido un día difícil». El taxista no respondió y encendió música suave, haciendo que la atmósfera en el coche se volviera más acogedora. «Por cierto, me llamo Eric», dijo, girando la cabeza hacia ella. «¿Cómo te llamas?» Dorothy respondió. «Estoy cansada hoy, aunque con mi profesión, supongo que no es sorprendente». «¿Eres doctora?», preguntó Eric. Dorothy levantó las cejas sorprendida. No esperaba que el conductor fuera tan perceptivo. «Sí, tienes razón», coincidió. «¿Cómo lo adivinaste?» El conductor sonrió. «Bueno, tus manos están muy bien cuidadas y no tienes bronceado. Eso significa que pasas mucho tiempo en interiores y hay un olor notable a medicación que viene de tu ropa. Es elemental, como dicen». Dorothy tosió incómoda. «Bueno, podría haber sido una enfermera o una asistente médica. ¿Por qué específicamente una doctora?» Eric cambió de marcha y luego se encogió de hombros. «Bueno, ¿por qué no? Lo leí en tu mirada, probablemente. Es confiada, aunque un poco cansada. Ese tipo de mirada a menudo se ve en personas dotadas de cierta autoridad, tal vez no mucha pero sí algo». «¿Y tú?», preguntó cautelosamente Dorothy y luego dudó.
Quiero decir antes. Antes de perder mis piernas, preguntó Arek y luego respondió de inmediato. Estaba en la fuerza policial una vez. Durante el arresto de un criminal particularmente peligroso, en resumen. Eric se quedó en silencio y Dorothy entendió que no quería recordar lo que había sucedido. No solo le dolía la pérdida de sus piernas, sino también los recuerdos de su pasado. Lo siento, dijo. No debería haber sacado este tema. Tal vez, coincidió Eric, pero no puedes cambiar el pasado. No me arrepiento de lo que pasó. Encontré mi pasado y ahora ayudo a las personas de una manera diferente. Hace 7 años, el criminal que estábamos deteniendo resultó ser mi antiguo compañero de clase. Yo lo compadecí, pero él no me compadeció a mí. Estrelló mi coche y escapó a la autopista. Lo atraparon más tarde y tardaron 1 hora en sacarme del coche destrozado. Dorothy miró al conductor con respeto. Eres una persona muy fuerte. Estoy segura de que tu vida tiene sentido. Solo sé tú mismo y no te rindas. Asintiendo afirmativamente, Arek detuvo el coche en la entrada. No te preocupes, no me rendiré. Ahorraré para unas prótesis y me uniré a un club deportivo para poder participar en competiciones, las que organizan para personas con discapacidades. Dorothy le devolvió la sonrisa, sintiendo que su mundo nunca sería el mismo. Adiós, Arek, dijo, saliendo del coche. Gracias por el viaje. Quédate con el cambio. Que sea mi contribución para realizar tu sueño. Adiós, respondió él. Cuídate. Y aquí, toma mi tarjeta de presentación. Nunca se sabe cuándo podría ser útil. Respirando profundamente el aire fresco de la noche, Dorothy caminó hacia su casa. En este momento, todo lo que quería era dormir. Aunque no, primero un baño caliente y luego a dormir. Después de su divorcio, Dorothy vivía en un modesto apartamento de un dormitorio, mientras su esposo se quedó con el apartamento de 4 dormitorios que compraron juntos en un distrito de élite. A Dorothy le quedó una suma irrisoria para comprar una nueva vivienda, como un hueso arrojado a un perro hambriento. Brian consideraba este intercambio justo, y los abogados que contrató arreglaron todo de tal manera que Dorothy no pudiera probar su contribución a la compra del apartamento. Pero en ese entonces, ella tenía cosas más importantes en mente que las disputas familiares. Sucedió que un mes antes del divorcio, tuvo otro aborto espontáneo. En un momento, Dorothy incluso pensó que si no hubiera perdido al bebé, podría haber mantenido a su esposo. Pero el destino tenía sus propios planes y Dorothy estaba completamente desprevenida para el divorcio. ¿Y cómo podía saber que Brian llevaba mucho tiempo teniendo una aventura con su secretaria Ruby? Esa bella dama no perdió el tiempo, probablemente quedó embarazada de su influyente jefe. Sin embargo, Dorothy no la culpaba por eso. Si puedes tener un hijo, adelante, especialmente si tu pretendiente insiste en tener un heredero. Al enterarse de la adición a la familia de su exmarido, Dorothy compró varios conjuntos de ropa para bebé por pura amabilidad y los hizo entregar en la casa de Brian y Ruby por un mensajero. Nunca recibió una respuesta de Brian y Ruby, pero ¿realmente fue una pérdida? Que vivan sin conocer la tristeza. Después de bañarse, ni siquiera se molestó en cenar. Se quedó dormida en cuanto su rostro tocó la almohada. El estrés que había experimentado anteriormente definitivamente estaba pasando factura. Después de todo, no todos los días te despiden porque un paciente que trataste murió justo después de ser dado de alta. Y cuando vas al cementerio en duelo y tristeza para pedirle perdón, solo para descubrir que en lugar de ese paciente, un vagabundo desconocido está enterrado en la tumba. A pesar de su extrema fatiga, Dorothy durmió de manera muy inquieta, despertándose constantemente empapada en sudor frío. Repetidamente veía la tapa agrietada de un ataúd del cual se escuchaban gemidos apagados. ¿Y si no hubieran llegado a tiempo para el señor Capps? ¿Y si Ethan se hubiera asfixiado en ese ataúd por falta de oxígeno? Había tantas complejidades y matices que definitivamente no podrían haberse unido sin la intervención divina.
Por supuesto, Dorothy no se consideraba atea. Entendía que había algo en el mundo que no podíamos comprender, pero aún así, lo que había sucedido hoy en el cementerio solo podía llamarse un milagro. Soñó con salas de hospital, multitudes de pacientes pidiendo su ayuda, y Dorothy también vio cientos de palabras extranjeras escritas en una fuente gótica familiar en sus sueños. ¿Quiénes eran estos extranjeros en el cementerio y por qué se comportaban de manera tan provocativa? No sabía la respuesta a esta pregunta, al igual que no sabía a dónde había desaparecido Scott Reynolds. Despertándose una vez más en medio de la noche de la visión intrusiva, Dorothy trató de juntar las piezas y entender lo que realmente había sucedido. En ese momento, el rostro de Scott, el misterioso paciente del departamento de hematología, apareció de nuevo en su memoria. Un hombre de negocios, por así decirlo, de los más altos estratos de la sociedad. En comparación con el resto de los pacientes adinerados, parecía demasiado sano y demasiado rico para ser un paciente típico de la clínica First City. Dorothy, siendo una doctora experimentada, inmediatamente sospechó que algo andaba mal. Cuando Scott fue ingresado en la sala, sus síntomas eran vagos y contradictorios, dolores de cabeza, espasmos abdominales, dificultad para respirar. Todo indicaba un problema de salud grave, pero los resultados de las pruebas y exámenes mostraban que estaba absolutamente sano. O más bien, condicionalmente sano, porque si se deseaba, se podía encontrar algo en el historial médico de una persona que requiriera tratamiento inmediato. A medida que pasaban los días, Dorothy se convencía cada vez más de su sospecha. Scott estaba fingiendo su enfermedad, afirmando en todo momento que tenía problemas de coagulación sanguínea. Y la historia de Scott sobre una misteriosa maldición hereditaria que plagaba a su familia por la línea masculina parecía francamente ingenua. Según el hombre de negocios, su padre y su abuelo tenían los mismos problemas con la coagulación sanguínea. Después de su divorcio, Dorothy vivía en un modesto apartamento de un dormitorio, mientras su esposo se quedó con el apartamento de 4 dormitorios que compraron juntos en un distrito de élite. A Dorothy le quedó una suma irrisoria para comprar una nueva vivienda, como un hueso arrojado a un perro hambriento. Brian consideraba este intercambio justo, y los abogados que contrató arreglaron todo de tal manera que Dorothy no pudiera probar su contribución a la compra del apartamento. Pero en ese entonces, ella tenía cosas más importantes en mente que las disputas familiares. Sucedió que un mes antes del divorcio, tuvo otro aborto espontáneo. En un momento, Dorothy incluso pensó que si no hubiera perdido al bebé, podría haber mantenido a su esposo. Pero el destino tenía sus propios planes y Dorothy estaba completamente desprevenida para el divorcio. ¿Y cómo podía saber que Brian llevaba mucho tiempo teniendo una aventura con su secretaria Ruby? Esa bella dama no perdió el tiempo, probablemente quedó embarazada de su influyente jefe. Sin embargo, Dorothy no la culpaba por eso. Si puedes tener un hijo, adelante, especialmente si tu pretendiente insiste en tener un heredero. Al enterarse de la adición a la familia de su exmarido, Dorothy compró varios conjuntos de ropa para bebé por pura amabilidad y los hizo entregar en la casa de Brian y Ruby por un mensajero. Nunca recibió una respuesta de Brian y Ruby, pero ¿realmente fue una pérdida? Que vivan sin conocer la tristeza. Después de bañarse, ni siquiera se molestó en cenar. Se quedó dormida en cuanto su rostro tocó la almohada. El estrés que había experimentado anteriormente definitivamente estaba pasando factura. Después de todo, no todos los días te despiden porque un paciente que trataste murió justo después de ser dado de alta. Y cuando vas al cementerio en duelo y tristeza para pedirle perdón, solo para descubrir que en lugar de ese paciente, un vagabundo desconocido está enterrado en la tumba. A pesar de su extrema fatiga, Dorothy durmió de manera muy inquieta, despertándose constantemente empapada en sudor frío. Repetidamente veía la tapa agrietada de un ataúd del cual se escuchaban gemidos apagados. ¿Y si no hubieran llegado a tiempo para el señor Capps? ¿Y si Isen se hubiera asfixiado en ese ataúd por falta de oxígeno? Había tantas complejidades y matices que definitivamente no podrían haberse unido sin la intervención divina.
Por supuesto, Dorothy no se consideraba atea. Entendía que había algo en el mundo que no podíamos comprender, pero aún así, lo que había sucedido hoy en el cementerio solo podía llamarse un milagro. Soñó con salas de hospital, multitudes de pacientes pidiendo su ayuda, y Dorothy también vio cientos de palabras extranjeras escritas en una fuente gótica familiar en sus sueños. ¿Quiénes eran estos extranjeros en el cementerio y por qué se comportaban de manera tan provocativa? No sabía la respuesta a esta pregunta, al igual que no sabía a dónde había desaparecido Scott Reynolds. Despertándose una vez más en medio de la noche de la visión intrusiva, Dorothy trató de juntar las piezas y entender lo que realmente había sucedido. En ese momento, el rostro de Scott, el misterioso paciente del departamento de hematología, apareció de nuevo en su memoria. Un hombre de negocios, por así decirlo, de los más altos estratos de la sociedad. En comparación con el resto de los pacientes adinerados, parecía demasiado sano y demasiado rico para ser un paciente típico de la clínica First City. Dorothy, siendo una doctora experimentada, inmediatamente sospechó que algo andaba mal. Cuando Scott fue ingresado en la sala, sus síntomas eran vagos y contradictorios: dolores de cabeza, espasmos abdominales, dificultad para respirar. Todo indicaba un problema de salud grave, pero los resultados de las pruebas y exámenes mostraban que estaba absolutamente sano. O más bien, condicionalmente sano, porque si se deseaba, se podía encontrar algo en el historial médico de una persona que requiriera tratamiento inmediato. A medida que pasaban los días, Dorothy se convencía cada vez más de su sospecha. Scott estaba fingiendo su enfermedad, afirmando en todo momento que tenía problemas de coagulación sanguínea. Y la historia de Scott sobre una misteriosa maldición hereditaria que plagaba a su familia por la línea masculina parecía francamente ingenua. Según el hombre de negocios, su padre y su abuelo tenían los mismos problemas con la coagulación sanguínea. Pero Dorothy no se lo creyó. Por supuesto, había matices menores, pero ninguno de ellos justificaba la hospitalización. Su traje caro, el perfume exclusivo y el teléfono inteligente caro claramente no coincidían con la imagen de un hombre moribundo. Fue entonces cuando Dorothy comenzó secretamente su propia investigación. Bueno, no como en las emocionantes historias de detectives, mucho más simple. Preguntó a una persona y luego a otra. Cuando eres una doctora especialista, tu círculo de conocidos es bastante extenso. Así que, además de todo, Dorothy supo que Scott debía una gran suma de dinero a personas serias. ¿Y si la declaración sobre la enfermedad se convirtiera en la única oportunidad de Reynolds para esconderse de acreedores persistentes? Dorothy luchaba con un dilema moral: ¿debería informar a la administración sobre sus sospechas o no? Aunque, considerando que el departamento le había asignado personalmente una habitación privada pagada con televisión y aire acondicionado al hombre de negocios, por otro lado, Scott la engañó descaradamente a ella y a otros doctores, desviando su atención de los verdaderos pacientes que necesitaban atención urgente. Una noche, durante las rondas, Dorothy se encontró cara a cara con él. Su voz era calmada y firme, pero sus ojos lanzaban rayos. Scott, comenzó Dorothy, sé que le estás mintiendo a todos sobre tu enfermedad. En un abrir y cerrar de ojos, la expresión del hombre de negocios cambió, reemplazada por confusión y miedo a ser descubierto. Y de sus mejillas regordetas, la palidez desapareció, reemplazada por un brillo astuto en sus ojos. En ese momento, Scott se dio cuenta de que su juego había terminado. Finis coronat opus, como dicen. Ese mismo día, Dorothy informó sus hallazgos a la administración del hospital y Scott fue dado de alta al día siguiente, supuestamente curado. Pero Dorothy no pudo evitar sentir una sensación de satisfacción de que la justicia finalmente había prevalecido. No solo había ayudado a exponer al estafador, sino que también defendió la reputación de su hospital, brindando un servicio invaluable a los pacientes genuinos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que ese hombre de negocios regordete muriera. Y, según el jefe del departamento y el médico jefe, fue culpa de Dorothy. Por supuesto, trató de probar su inocencia,
pero todo fue en vano. Además, nadie tomó en cuenta el hecho de que el empresario fallecido había manipulado a todos los que pudo poco antes de su muerte. Y al final, solo Dorothy Brigg sufrió, siendo despedida por razones poco claras para todos. Aunque muchos murmuraban a sus espaldas que ella dio de alta al paciente prematuramente, desencadenando procesos irreversibles en su cuerpo. Oh, por el amor de Dios. ¿Qué procesos? Estaba tan sano como un toro, ¿no? Le traían comida del restaurante 3 veces al día. ¿Puede una persona enferma tener tal apetito? Dorothy luchaba por contener las lágrimas mientras hablaba, pero el señor Warren solo sacudió la cabeza. Eso ya no es asunto tuyo, Briggs. Reza para que no vaya a juicio, de lo contrario, podrías perder tu licencia médica de por vida. No, te contrataré como conserje. Por supuesto, después de todo, no eres una completa desconocida. Pero no esperes más que eso. Bueno, gracias. Eres un verdadero salvavidas, no, dijo Dorothy, cerrando la puerta de un portazo al salir. Pensando en ello ahora, no pudo contener sus lágrimas. ¿Cómo pudieron tratarla tan cruelmente? ¿Y por qué murió Reynolds? ¿Y dónde estaba su cuerpo? Afuera, el amanecer estaba rompiendo, inundando la habitación con una luz suave. Y con los primeros rayos del sol, llegó una sensación de alivio y tranquilidad. Dorothy sabía que había hecho lo correcto y que siempre sería guiada por valores superiores. Dorothy sabía que había hecho lo correcto y que siempre estaría guiada por valores más altos en su trabajo, honestidad y compasión. La situación con Scott seguramente se aclararía, solo necesitaba esperar un poco más. Eason pasó la noche en la casa del guardián del cementerio. Se despertó descansado y lleno de energía. El señor Cobb no presionó al vagabundo sobre su pasado ni trató de conocer su historia. Simplemente le proporcionó calor, comida y refugio, y también le prometió que podría quedarse con él hasta que encontrara su lugar en este mundo inquieto. Por la mañana, una ligera niebla se asentó sobre el cementerio, envolviendo todo en una neblina gris, haciendo que las tumbas fueran indistinguibles unas de otras. El señor Cobb salió de la casa de guardia y sintió de inmediato el frío húmedo que penetraba en su camisa. «Buenos días, Eason», dijo al ver al residente seguirlo. «Buenos días, señor Cobb. El clima no es bueno hoy, aunque el sol debería salir para el almuerzo», respondió Eason. El señor Cobb lo miró, con una calidez especial en los ojos. «Veo que ya te sientes mejor», dijo. «Asegúrate de comer bastante, necesitarás la fuerza para recuperarte completamente». Eason asintió y volvió a la casa de guardia, dejando a Andrew Cobb solo con sus pensamientos. El anciano cuidador caminó por el cementerio, revisando los callejones y las tumbas por hábito establecido desde hace mucho tiempo. En algunos lugares, se detenía para limpiar los monumentos de hojas caídas o polvo. A veces incluso arrancaba malas hierbas cuando veía que los familiares de los fallecidos no habían visitado en mucho tiempo. Hasta cierto punto, Cobb se sentía como en casa entre las tumbas y los mausoleos. Siempre era tranquilo y silencioso, a veces incluso demasiado. El señor Cobb oyó a alguien llorar. De repente, el cuidador se detuvo, escuchando. El sonido venía de detrás de 2 pequeños abedules que rodeaban la tumba de una joven recientemente sepultada. El señor Cobb se acercó más. En ese momento, vio a un niño de 6 años vestido con pantalones sucios y un suéter viejo. El niño sostenía una pequeña pala infantil en sus manos, diligentemente cavando la tierra en la tumba. Mientras tanto, el pequeño lloraba, con los ojos rojos de lágrimas. «Buenos días, amigo», dijo suavemente el señor Cobb. «¿Qué estás haciendo aquí y por qué estás llorando?» El niño se sobresaltó y, al notar al cuidador, dejó caer la pala de sus manos. «Quiero ver a mi mamá», susurró, mirando la tumba cubierta de flores marchitas. En ese momento, el señor Cobb entendió que este niño había venido aquí para despedirse de su madre.
Tu mamá está en otro mundo ahora, dijo el señor Cobb, donde no hay tristeza, dolor ni lágrimas. Lo sé, dijo el niño, limpiándose las lágrimas sucias de la cara, pero realmente quiero verla. ¿Y si tiene frío o hambre allí? Y tengo un bollo conmigo. El señor Cobb se agachó junto a él. Bueno, puedes dejarle algo de comer a tu mamá, dijo, algo que seguramente le gustará en el más allá. Pero no tengo nada excepto el bollo, lloró el niño. El señor Cobb miró al niño con lástima y simpatía sin disimulo. Entonces deja el bollo, dijo. Tu mamá ya sabe que la amas mucho. El niño sacó un bollo de su bolsillo, luego lo giró en sus manos y lo presionó suavemente contra su pecho. Al ver esto, el cuidador se dio cuenta de que el niño entendía el valor del pan y la comida en general. Puedo dejarlo en la tumba yo mismo, dijo, mirando a Andrew Cobb. Por supuesto, respondió él. El niño asintió y colocó el bollo al pie de la cruz. Luego besó la fotografía empañada de su mamá y, arrodillándose, susurró, «Mami, te quiero mucho». Observando de cerca al niño, el señor Cobb se sorprendió al darse cuenta de que la lástima por esta pequeña alma, privada del amor y el afecto maternos, había echado raíces en su corazón. Dorothy sabía que había hecho lo correcto y que siempre estaría guiada por valores más altos en su trabajo, honestidad y compasión. La situación con Scott seguramente se aclararía, solo necesitaba esperar un poco más. Isen pasó la noche en la casa del guardián del cementerio. Se despertó descansado y lleno de energía. El señor Cobb no presionó al vagabundo sobre su pasado ni trató de conocer su historia. Simplemente le proporcionó calor, comida y refugio, y también le prometió que podría quedarse con él hasta que encontrara su lugar en este mundo inquieto. Por la mañana, una ligera niebla se asentó sobre el cementerio, envolviendo todo en una neblina gris, haciendo que las tumbas fueran indistinguibles unas de otras. El señor Cobb salió de la casa de guardia y sintió de inmediato el frío húmedo que penetraba en su camisa. «Buenos días, Isen», dijo al ver al residente seguirlo. «Buenos días, señor Cobb. El clima no es bueno hoy, aunque el sol debería salir para el almuerzo», respondió Isen. El señor Cobb lo miró, con una calidez especial en los ojos. «Veo que ya te sientes mejor», dijo. «Asegúrate de comer bastante, necesitarás la fuerza para recuperarte completamente». Isen asintió y volvió a la casa de guardia, dejando a Andrew Cobb solo con sus pensamientos. El anciano cuidador caminó por el cementerio, revisando los callejones y las tumbas por hábito establecido desde hace mucho tiempo. En algunos lugares, se detenía para limpiar los monumentos de hojas caídas o polvo. A veces incluso arrancaba malas hierbas cuando veía que los familiares de los fallecidos no habían visitado en mucho tiempo. Hasta cierto punto, Cobb se sentía como en casa entre las tumbas y los mausoleos. Siempre era tranquilo y silencioso, a veces incluso demasiado. El señor Cobb oyó a alguien llorar. De repente, el cuidador se detuvo, escuchando. El sonido venía de detrás de dos pequeños abedules que rodeaban la tumba de una joven recientemente sepultada. El señor Cobb se acercó más. En ese momento, vio a un niño de 6 años vestido con pantalones sucios y un suéter viejo. El niño sostenía una pequeña pala infantil en sus manos, diligentemente cavando la tierra en la tumba. Mientras tanto, el pequeño lloraba, con los ojos rojos de lágrimas. «Buenos días, amigo», dijo suavemente el señor Cobb. «¿Qué estás haciendo aquí y por qué estás llorando?» El niño se sobresaltó y, al notar al cuidador, dejó caer la pala de sus manos. «Quiero ver a mi mamá», susurró, mirando la tumba cubierta de flores marchitas. En ese momento, el señor Cobb entendió que este niño había venido aquí para despedirse de su madre. «Tu mamá está en otro mundo ahora», dijo el señor Cobb, «donde no hay tristeza, dolor ni lágrimas». «Lo sé», dijo el niño, limpiándose las lágrimas sucias de la cara, «pero realmente quiero verla. ¿Y si tiene frío o hambre allí? Y tengo un bollo conmigo».
El señor Cobb se agachó junto a él. Bueno, puedes dejarle algo de comer a tu mamá, dijo, algo que seguramente le gustará en el más allá. Pero no tengo nada excepto el bollo, lloró el niño. El señor Cobb miró al niño con lástima y simpatía sin disimulo. Entonces deja el bollo, dijo. Tu mamá ya sabe que la amas mucho. El niño sacó un bollo de su bolsillo, luego lo giró en sus manos y lo presionó suavemente contra su pecho. Al ver esto, el cuidador se dio cuenta de que el niño entendía el valor del pan y la comida en general. Puedo dejarlo en la tumba yo mismo, dijo, mirando a Andrew Cobb. Por supuesto, respondió él. El niño asintió y colocó el bollo al pie de la cruz. Luego besó la fotografía empañada de su mamá y, arrodillándose, susurró, «Mami, te quiero mucho». Observando de cerca al niño, el señor Cobb se sorprendió al darse cuenta de que la lástima por esta pequeña alma, privada del amor y el afecto maternos, había echado raíces en su corazón.